Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 12 de abril del año 2023. En gracia de Dios hemos tenido la previa y la profundización en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya, y hemos tenido la previa de esta Fundación ECARRAM en torno a la reflexión, más bien un proceso que inicia con la descripción y que se presta para la interpretación en ese orden, a nivel hermenéutico: descripción, meditación y interpretación, con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECARRAM. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Gracias a Dios, la situación que nos vincula con la realidad otrora que vivían nuestros hermanos al inicio, en sentido amplio. Si estamos hablando de hermanas, son almas, y si estamos hablando de hermanos, son seres almas. No es un asunto de género, ni de sexo, ni de polémicas. Es un asunto por fe, sobre todo en el primer espacio. Y aquí, ya que es por razón, es en el Logos, en gracia del Espíritu Santo, dando el discernimiento, la sabiduría divina, conexión vertical en la cruz, pero de Cristo resucitado, con la conexión con la lógica del mundo, la barra horizontal del madero, de los largueros de la cruz, y sobre todo con la vivencia natural, que llama la experiencia de vida, anclado a tierra. Pero como todo, siempre estable la cruz. Sucedan los movimientos de la naturaleza, sucedan los movimientos de la naturaleza humana que llaman, y sucedan los movimientos de la naturaleza creada por el hombre, como se llama, fuerzas naturales, sociales y culturales, otra forma de decirle, o simplemente la creación en sus tres manifestaciones: la creación humana en el centro, antropocentrismo, claro, porque es Cristo, el antropocentrismo crístico o el Cristo, la cristonomía del ser, porque es la divinidad encarnado en la humanidad, en María Santísima, su madre, Jesús, y con su esposo castísimo José, padre putativo de Jesús, familia de Jerusalén, de donde ocurren los hechos que están narrando tanto Pedro a los hermanos judíos para el proceso de conversión de los judíos a los cristianos, en tránsito ahí judeocristianos o judaizantes, porque van en esa potenciación de serlo actual, potencialmente, y para potenciar escenarios de generación en generación. Así lo dice el Salmo, al haber tomado Salmo 105, lo que más adelante en el Evangelio de San Lucas, en el camino, Jesús les aclaraba a los peregrinos de Maús, uno de ellos Cleofás, de que si se hablaba de un profeta, más que un profeta, Jesús fue sacerdote, y sigue siendo, y lo será, como también es el Padre Creador y el Espíritu Santo Paráclito, la Santísima Trinidad, la familia sagrada, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero en referencia al texto de narrativas de hechos y de revelaciones, manifestaciones que hacía Jesús, ya conectando ahí los hechos de los apóstoles, que fue ex post, obviamente como apóstol, discípulo de Jesús, pero en la forma como se hace la secuencia de la liturgia, primero aparece la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, el Salmo, y luego ya el Evangelio en San Lucas. Claro que el orden en el Kairos, el orden en el Cronos, que es ahí en el tiempo para todo, el tiempo de Cristo que partió la historia de la humanidad hace 2023 años, y el tiempo del corazón, que es el que ha de estar vibrando en cada ser. Pedro y Juan, que es el discípulo amado, que estaba en cruz allí con María Santísima y Cristo, cruzando corazones, un solo corazón, una sola alma, una sola
corpus de la Iglesia. Cristo el esposo, María Santísima la esposa y todas nosotras almas, empezando por el discípulo amado, Juan, y cada una de nosotras, o cada uno de nosotros, como lo quiera decir, almas o seres. Pero entonces allí aparece el proceso ya después de lo ocurrido, vienen las narrativas, las formas de representación social, los testimonios de vida de quienes caminaron directamente. Y esto es clave con el referente del orden natural, sobre todo con la vinculación con la construcción de la base teórica en epistemología ambiental del orden natural, que en gracia de Dios, Dios mediante, o verbi gracia, será en breve con cambio gnosis, porque es el proceso de descripción, reflexión e interpretación de que hablan casi todos los métodos interpretativos, o el paradigma interpretativo más bien de los diferentes métodos de construcción del conocimiento, metacognición, porque si es subjetivo, pues entonces el enfoque de la investigación, pues obviamente es el ser, es la sociedad, es la cultura, para fines de más que validar por datos, o validar un modelo, o validar un prototipo, es escuchar, es comprender, es trascender lo que puedan decir las palabras por las obras, por los hechos, los fenómenos que se quieren representar, sean naturales, sean humanos, sean sociales, o sean culturales, más bien artificiales. En este caso puede ser fenómenos causados por la economía, por el orden mundial económico, por las guerras, por las luchas de poderes, todos esos conflictos o problemas, y sobre todo las soluciones que se han dado históricamente a los problemas. Pero todo eso cambio gnosis. Volviendo a los hechos, entonces está que es como si fuera un proceso, a veces se asocia en la justicia humana, el derecho humano, en la práctica jurídica, el texto, que marca, o sea, el marco de referencia físico, social, político, lo que sea, para poner allí qué fue lo que sucedió, las situaciones, las circunstancias. Y ahora, ¿quiénes son testigos? Oculares, que estuvieron ahí, o quienes de manera indirecta, vinculados con quienes estuvieron, recibieron algún testimonio o algún material probatorio, alguna evidencia. Eso va en el proceso pericial, de ir soportando toda esa información, ir generando conocimiento en el proceso, además de tomar un conocimiento ya generado. Son referencias que se sugiere sean, valga la redundancia, por darle la vitalidad a la pertinencia ahora, que sean sugestivas, y seguimos de la misma raíz del sugerir, porque es el verbo en la acción y potencial, de que está vinculado con el ser vida y obra, de quien ha estado directamente ahí. Lo ideal sería con Jesús, pero se considera sobrenatural, metafísico, hasta muchos dicen invisible, o muerto en cruz. Para nosotros, en gracia de Dios por la fe, está vivo en el alma, en el corazón, en la mente, pero más que en el corpus. Cuando se comulga en la Eucaristía, Jesús vivo reaviva, reactiva todos los procesos a nivel neuronal, espiritual y hormonal, porque uno siente la pasión, el fuego, como sentían los hermanos de Emaús cuando escuchaban su palabra, que él caminaba con ellos, cuando compartía el pan. Ahí está la palabra de viene la Eucaristía, bendiciendo, alabando al Padre primero, dando gracias, y en acción de gracias compartir, luego de haber partido el pan y repartirlo. Se comparte con la palabra que circula en la mesa, además del pan de vida, que es espiritual, más que intelectual y más que material. ¿Y qué más se comparte ahí? Testimonios, experiencias. A la mesa se sienta en toda la confianza, y más en el pueblo de Israel,
que es donde acontecía Jerusalén, que se narra allí en las Escrituras, es lo que ha acontecido del despertar, que es la resurrección. La noche, el dormir, es la muerte. Así ha sido la metáfora que se ha usado en la Sagrada Escritura y por la tradición cristiana y por la fe en muchas formas, de ver que la vida es estar consciente, conectado con y en acción, de alguna forma. Por más pasivo, el cerebro sigue trabajando, por más paralizado que esté, como el caso que menciona ahí en La Hermosa, en el templo de Pedro sanando al paralítico. Pues puede estar paralizado físicamente, pero las parálisis son mentales y a veces son parálisis espirituales porque hay cegueras en su orden, cegueras físicas pero de los ojos, pero en otro caso de otro ser amado que tenga esa sintonía. Para el pueblo de Israel ese pecado, pero esa falta de conexión visual, problema óptico, problema del cristalino, cualquiera de ellos, pero también cegueras de la mente, porque se cierra en una lógica, en una idea y se vuelve obsesiva. Se considera que esa persona es el líder en esto, se ha utilizado para esto y ya su esquema cambia cuando se da cuenta que ese no es para esto. Esa es la frustración que se tenía ahí con el Cristo crucificado, nos mataron el líder. Se murió el líder, se murió el muerto, como decía alguien por ahí en una procesión que se les cayó un santo, se mató el muerto. Entonces, los muertos que tenemos adentro nos paralizan y son muertes cerebrales, son muertes neuronales, pero la peor muerte es espiritual, pues por donde está la fe, Chema. Pero cuando va a sanar allí, estaba con Juan, el discípulo amado, le dice, míranos, contacto visual, para poder entrar al corazón. Ya la energía que irradia, porque ya está hablando en nombre de Cristo, en persona Christi, es Jesús, y ya con eso entra a hacer la revelación y a la profundización, es poder entrar. El hecho de él estar pidiendo la limosna es mostrarse en la lógica del mundo, indigentes, como ha dicho Pedro Justo Berrío. Hay que ser inteligentes para no ser indigentes, y menos aún indiferentes con quien realmente sí necesita. Son necesidades o son necedades, y son vanidades, porque son propias, son reales, son consustanciales a la especie humana, a la especie otra, a la creación, o han sido inducidas bajo un orden o bajo una orden. ¿Quién da la orden? ¿Es de lo político? ¿Qué movimiento? Cualquiera. ¿Es económico? ¿Qué movimiento? Cualquiera. ¿Es social? ¿Qué movimiento? Cualquiera, por citar solo esas tres fuerzas. Pero en última instancia es mando, poder, es control militar, policivo, punitivo, que redunda en un asunto financiero. La lógica se reduce a que el Dios de la tierra es el dinero. Y todos vamos aceptando en la sociedad como que si eso es verdad, se volvió ley porque es una práctica que todos han ido acuñando. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Al pueblo que fueses, haré lo que vieses. Pero también, en un pueblo de ciegos, cualquier tuerto es el rey. Entonces eso podría estar sucediendo tanto ahí en La Hermosa, el templo, relativo a Pedro y el hecho de los apóstoles, como con relación a Emaús, caminando con Jesús al lado y no le veían, porque están mirando para adentro, pero mirando para adentro cada uno conectados indirectamente, en que la realidad que están leyendo es la de afuera, no es su propia realidad, no están leyendo su experiencia de vida que le marcó la pauta, le marcó la diferencia, le dio sentido, como es el Cristo resucitado y resucitador, que resucita a otros. Él en sí resucitó,
por el poder de Dios, para dar gloria a Dios, porque así estaba escrito. Lo narran los salmos, como mismo les decía Jesús en su momento en el camino, que entrando en profundidad las palabras les escuchó decir profeta, ¿no? Es que en sociedad nos volvimos en ese globalismo secular, como ha dicho también Santiago Martín, permanentemente Javier Martín de la Orden de los Franciscanos de María, como también Fray Nelson Medina de los Dominicos, que es doctor en teología fundamentada y hace la exégesis de la palabra muy vinculante con lo que nosotros hacemos de la lectura ambiental del orden natural cromática. En algún momento ya hacíamos esa reflexión, pero porque él hace toda la, más que segregación, la representación matricial en la exégesis, que es la lectura simple de la palabra, subrayando con colores, según las traducciones de la Biblia, del arameo, el griego al hebreo, o más bien al latín, para mostrar en contexto esas tres síntesis, porque es la más cercana al español, que serían 5 lenguas, pero él haría solo 3: arameo originario en Cristo, el pueblo hebreo, el griego y el latín, que es normalmente donde salen las versiones de la Biblia, en griego y en latín, y así los salmos están. A veces hasta genera confusión, porque en griego aparece el número y en el latín otro, entonces termina leyendo a veces la palabra de Dios, su servidor, amigo y hermano, u otro ser laico, incluso consagrado, otra persona dedicada a la lectura de la palabra, lee el salmo que no corresponde, porque se busca es que corresponda. El paréntesis es porque la doctrina siempre está allí en la evangelización. Entonces el catecismo y la catequesis y la fundamentación de la iglesia siempre es necesaria, porque vinculan por los hechos, por las acciones, por las obras, pero más por el ser vida y obra respecto de lo que se está estudiando. O sea, de ese sentir, pensar y actuar expresado como sujeto de estudio, si es la persona. Cuando se hace la pregunta de investigación, esto también es muy de cambio gnosis, pero todo esto va concatenado, se habla del objeto de estudio. Seres amados no es objeto, es Jesús, segunda persona de la Trinidad, la divinidad encarnada en la humanidad con María Santísima, el vehículo, entre comillas, el agente, el mediador de procesos, el arca de la alianza, el vientre de nuestra Santísima Virgen María. Por eso está administrando carismas en la iglesia, por eso está siempre con el Espíritu Santo como sabiduría, porque el discernimiento viene de ahí, quien ha vinculado con la divinidad y la humanidad, ella siempre prefigurada por la familia sagrada, santa, perfecta, castísima, y en su vida en pobreza, humildad y obediencia con el fiat dijo que sí, la primera en confiar, fe, confianza y esperanza en Dios. Entonces es la máxima expresión que tenemos en gracia de Dios, además de maternalmente, como madre de Dios, como mujer. Ahí sí vale ver la sensibilidad, la belleza en todo su esplendor íntimo y la castidad de su fidelidad a Dios, más que de su cuerpo, aunque es impecable, ha sido, es y será, intachable, porque es casta y pura. Eso más que la Sagrada Escritura. Amorosamente invito a triangular con su servidor, amigo y hermano, con Fundación Amayá, porque se narraba ahorita en la profundización de una situación ayer que acontecía cuando de diferentes posturas religiosas que tienden a dividir, no a articular en la espiritualidad y no con algo que sea vinculante. O sea, el tercero excluido que tanto se ha hablado, el todo y las partes, como ha sido Jesús siempre y será como maestro. Escucha, él pone todo, darle plenitud a la ley mosaica, él escucha, va al corazón y deja que cada quien, vinculándose en la situación del otro, para comprender la realidad del otro, por eso va al corazón. Nada casual es que muestren allí la pareja Pedro y Juan, porque Pedro, que es cabeza de la iglesia, cuando dice míranos, es para poder entrar, les abran la puerta.
y el que está representando el corazón por evangelista, Juan, y el Apocalipsis es el discípulo amado, tú, todos. Nos invita por extensión, y está en todas las manifestaciones que hay allí en la Sagrada Escritura, en los testimonios dados y en la misma palabra de Dios, porque está escrita. Quienes lo oyeron, creyeron, quienes lo vieron, creyeron y dan testimonio de ello. Y eso se escribe ahí, ahí están las narrativas, que es una versión, son varias de las que se tienen. Muchas se destruyeron con la destrucción del Templo de Jerusalén, muchas se perdieron con las cruzadas y muchas se siguen perdiendo por los musulmanes del norte u otras partes, no del sur, que son cristianos, aclaraba nuestro hermano Hartley Christopher de Gode, que es de España, pero que está con la misión de las hermanas de Santa Teresa de Calcuta. Compartió con ella vida más de 35 años de ser misioneros en estos pueblos y en otros de República Dominicana, de Centroamérica, ¿no? Muchas otras partes ha estado nuestro hermano Christopher. Pero él en su versión crítica de las cosas y en ese llamado a sacudir la palabra de doble filo, como hacía Jesús, desde la misma prefiguración de Moisés, hoy se cita en la palabra de Dios en el Salmo, cortar en la roca, tocar para que salga agua en el desierto, porque los hermanos estaban sedientos, estaban violentos ya, molestos con Dios, renegando de Dios, echándole la culpa por las adversidades, por el hambre, porque los sacaron de la opresión de los tiranos del pueblo de Egipto, porque preferían seguir teniendo la goterita que el chorro, como se dice por ahí parroquialmente, o sin ofender la iglesia, sino la Santa Iglesia, ni tener que ver con la cátedra mística, sino que es un decir popular. Se habla de algo parroquial cuando es provincial, cuando es algo regional, o muy local, demasiado formal, en una estructura de un plano o en una estructura de lo que hay como definiendo el sector, el tipo de arquitectura, las familias que han habitado allí, que es un nombre que se va haciendo, sobre todo en Europa se ha dado la tradición de el nombre relacionado con el territorio, porque hay varios que tienen el mismo apellido, entonces para no confundir dicen de cuál región, son como formas de asociar. Pero volviendo a los hechos, todo ese proceso descriptivo, reflexivo e interpretativo se va dando como referencia, y esto está en el método del orden natural, porque la primera referencia es el ser mismo, en vida, hermano. No, si ya pasaron los hechos, como se dice en esa escala de tiempo, en el cronos, ya aconteció, hay algo que trae esas tramas vitalmente, alma y cuerpo conectadas, es decir, alguien que todavía siente la pasión porque lo vivió, o porque quien se lo contó siempre tuvo la capacidad de asombro, tanto él que emitía el mensaje, el heraldo, el que traía el legado, como quien lo recibía. Y más que recibirlo, porque no es transmisión, quien escuchaba, y vinculando los dos, con la intención siempre de servir. Su servidor, amigo y hermano, ayer reflexionaba como eso, qué maravilla, pues si nos ponen a competir, ¿por qué no competir en servir a Dios, en servir a la humanidad, al próximo? Servir bien, bien vivir, bienaventuranza. Y se han dado casos, testimonios, que podrá darse muchos, desde su servidor, amigo y hermano otros, de que hay gente que por hacer el bien, no, yo lo dije primero, no, es que yo, venga, recíbame esto que es que yo le dije primero. Y el otro dice, no, yo un momentico, qué pena con usted, pero yo tengo esto ya preparado, yo no lo voy a dejar ahí. Y entonces a falta de una resultan 2, 3 comidas hasta sobra. Esa es la providencia que hablaba nuestro Señor con las bienaventuranzas. Cuando se siembra en el corazón bien vivir, bienaventuranza, lo otro se encarga el patán, el enemigo, el opositor, el adversario.
Él en lo contrario al bien, Él verá. Y los que están en las dudas ahí entre ciernes, ahí está, seres amados, la propuesta evangelizadora, la propuesta conmovedora en la educación, cultura y formación, de una conciencia del orden natural, la propuesta de una metacoevolución más allá de la metacomprensión y la metacognición, que es lo de cambio gnosis en punto de partida. Dios mediante ya conectamos allí. Pero todo esto situacionalmente nos va colocando en unas hermenéuticas que para poder valorarlas exige, porque son vinculantes, esas realidades con la propia realidad, entre comillas, que cada quien va elaborando su lectura de realidad para ponerlas a conversar. Lectura interior, lectura exterior, la lectura propia, pero cada quien está triangulando con Cristo, en Cristo y entre Cristo. O sea, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Porque el que está haciendo la santificación de esos procesos, el Espíritu Santo, que está haciendo la transformación de ese ser, restaurando el pasado, el pecado, pues sí, sacando esos demonios, tanto externos como internos, y librando las culpas es Cristo. Pero no para quedarnos en la zona de confort, en el status quo, en ese lesesferismo, dejar hacer, dejar pasar, un esnovismo, la moda, ¿no? Que ya Cristo es un personaje muy arcaico, que ya hablar de Dios es medioevo, que eso ya pasó. ¿Pasó qué? Cielo y tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Cristo venció en cruz. El bien venció sobre lo contrario, la vida sobre lo contrario y la vida eterna sobre lo contrario. ¿De qué lado estás? Ser amado. Porque hay que ser coherentes en la identidad, la sinergia y la voluntad. Recuérdese, vía, voluntad propia acorde a la voluntad divina en el Padre Celestial, inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Espíritu Santo Paráclito, y actitud propia acorde a la actitud divina en el Jesús Salvador, orden natural. Desde allá es la referencia. Y ahí se acaba de dar un caso concreto, el amor, amornización de procesos, armonización. En lo único que se nos ha llamado es a ser coadministrador con Dios Padre, co-creador con Padre, co-transformador con el Hijo, Jesucristo, y co-santificador con el Espíritu Santo, de esa santidad que habita en su ser siendo, en tu oikos interior. Si sale el Espíritu Santidad, la mente también lo es y el cuerpo lo es. Jesús lo decía. Los frutos del corazón son los que dicen, y más que por las palabras, por los hechos. Palabra de vida, verbo, acción creadora, fuerza transformadora, Jesús, el Evangelio. Completamente convencidos, hermanos, de que, seres amados, de que en Cristo todo se vence, todo se puede, todo se supera. Salud, educación, seguridad social, todo eso es que vamos a ver Dios mediante en breve con cambio gnosis, llamados determinantes sociales de la salud, factores protectores en el mejor caso, o factores de riesgo, en otro caso con la LONDE, ¿cierto? Que dicen que el factor de riesgo es el ambiente, en la línea causal, que se queda en lo último, y no se van a la fuente, no se van a la causa. Vamos a resolver el pecado y resulta que se terminan es inculpando a la persona que sufre un pecado. Ahí acaban de aniquilarlo, que está paralizado, lo acabaron de paralizar llenándolo de miedos. No, 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 no. O sí, 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 y el sí, sí es una promoción de negocios, bancaria, es financiera, es el patán. Y el no, 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 claro, el soporte normativo, legal, jurídico, soportado en lo técnico, viene lo técnico político, para eso no es que lo hizo un experto hace 3000 años, y a ese sí lo mencionan, pero Cristo, que vino hace 2023 años, que realmente dio una experiencia de vida que partió la historia, más que la historia, que realmente convenció y que realmente es divinidad encarnada en la humanidad para sacar de lo mismo, porque todo lo otro queda en lo mismo.
Y citan autores de hace 10, 20 años buscando el protagonismo, que haya estado este, que haya estado el otro, la sociedad del mutuo elogio. Y a esa sí le dan validez. Y que tiene el copyright. Curioso que el Word escribiendo de su servidor, amigo y hermano, ahora cuando entre paréntesis resucitado y resucitador, pues entre paréntesis se coloca la R al final. Y en la escritura, el programa ahí mismo lo encierra con la R, registrado. Claro, es que el fundador del cristianismo es Jesús. Y no tiene que ir a registrarlo en la Cámara de Comercio, ni en la agencia de impuestos, de aduanas y esas cosas, ni en los gobiernos. Que resulta bastante necio y bastante inútil y bastante inocuo que en nuestra época también, gracias al Espíritu Santo meditando ello, nace la criatura y lo primero es llevarlo al notario, al registro civil y darle un sello. ¿Para qué? Para que vote cuando esté grande, para que pague impuestos cuando esté grande, incluso desde niño ya lo van teniendo en cuenta ahí en la lista de chequeo a futuro y van haciendo los cálculos, van midiendo, van definiendo las estructuras de lo social, de lo político, de lo económico, cuando lo bonito que se hacía, que está en los gozosos, en el cuarto misterio, la Santísima Virgen y su esposo castísimo José, presentando al niño Jesús en brazos allá en el templo, y el sacerdote lo recibe entre brazos y al templo, está ofreciendo al Hijo de Dios para el templo, la iglesia cristiana y para el mundo entero. Eso es distinto a que el ser en su dignidad, que es esa divinidad en un gotita, pequeñito, bebecito, empezando a crecer, empezando a hablar. Pero ya el quinto misterio habla de que a sus años, casi 12, el niño sorprendía a los maestros, a los profetas, a los sabios del pueblo, sacerdotes y otros paganos que llegaban por ahí. Pero porque está vinculando la dignidad, la persona, pero todo eso que llaman administrativo, utilizando la persona, porque es útil, porque es experto, porque me sirva para esto. ¿Para qué? Para el programa de gobierno que hizo uno para someter al resto a ello. Y ahí se habla de democracia, que por qué se ganó. ¿Por qué no ponen todos a conversar? Y se hace una propuesta unificada. No son del mismo territorio, no son la misma realidad, no son la misma necesidad. Llegaron las guacharacas, vea. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos, muy agradecidos. Hasta mañana, si Dios quiere.